Muchas gracias por participar de nuestro curso, La Última Generación. Iniciativa desarrollada por Baluarte y su Escuela de Entrenamiento Misionero con el objetivo de fortalecer su fe adventista y de proveer una orientación clara en su preparación espiritual como creyente que espera y anhela el pronto regreso de nuestro Señor Jesús. Nuestro deseo y oración es que a través de estas lecciones usted pueda encontrar evidencia sólida basada en la Biblia y el espíritu de profecía, capaz de responder adecuadamente a los desafíos doctrinales de hoy. El tema de hoy, el gran conflicto. Si has estudiado detenidamente y con oración los temas anteriores, esperamos que puedas tener una impresión más clara acerca de nuestro llamamiento profético, el cual nos distingue como el pueblo escogido en el tiempo del fin para predicar un mensaje único y singular a toda tribu, lengua y nación. También es nuestro deseo que puedas apreciar la luz especial que Dios nos ha dado a través del espíritu de profecía, con el propósito de fortalecer y ampliar nuestra comprensión de estos grandes temas presentados en la Biblia, ya que, como habrás visto, constituyen nuestro mensaje singular. La luz que hemos recibido es con el claro objetivo de no desviarnos, ni confundirnos del centro de la verdad presente con interpretaciones privadas o personales. Sin esta dirección, sería prácticamente imposible mantener con claridad nuestra identidad, como lo distintivo de nuestro mensaje ante el mundo. Es necesario que tengamos tales convicciones muy presentes, porque el estudio de hoy lo requerirá, ya que se trata, con toda seguridad, del tema más importante del adventismo. No significa que otros temas no sean importantes, sino más bien que la comprensión prácticamente de toda nuestra teología adventista está directamente implicada con la comprensión de este gran tema, conocido como el gran conflicto. Sin duda alguna, es el tema de los temas. Su comprensión toca y afecta todas las enseñanzas de la Biblia, porque permite una perspectiva mucho más profunda acerca de los principios que están en conflicto hasta el día de hoy. Es el punto de partida, no solo para entender la historia de la humanidad y el gran plan de redención, así como se nos presenta en el santuario, sino para entender por qué existe el mal. ¿Cuál ha sido la respuesta de Dios? ¿A qué vino especialmente Cristo? ¿Cuál es el verdadero propósito del Evangelio? ¿Qué espera Dios de nosotros como adventistas y cuándo se ha de poner fin definitivo a la historia del pecado? De manera que, antes de continuar con este tema, acompáñame en la siguiente oración. Amado Padre Celestial, glorificado y santificado sea tu maravilloso nombre en el cielo y en la tierra. Agradecemos la oportunidad que nos das de poder abordar el estudio de un tema esencial para nuestra fe adventista, como lo es el gran conflicto. Queremos entender su importancia para nosotros y de qué manera puede impactar profundamente en nuestras vidas. Por esto pedimos humildemente la iluminación de tu Santo Espíritu, para que podamos comprender lo que tú deseas que entendamos. Prepara nuestros corazones para que pueda ser terreno fértil de acuerdo con tus propósitos. Queremos que mores en nuestros corazones plenamente y por siempre. Lo pedimos y agradecemos en los méritos de nuestro amado Señor Jesús. Amén. ¿Sabías que no existe ninguna denominación cristiana que hable del gran conflicto con el nivel de profundidad y detalle como estamos en posición de hacer los adventistas del séptimo día? Esto es por una simple razón. Porque ninguna otra iglesia ha recibido una revelación profética especial con relación a este asunto, fuera de nosotros. Aunque la historia de la gran controversia entre el bien y el mal es un tema bíblico de común conocimiento dentro del mundo cristiano, la verdad es que solo suele estudiarse los aspectos más periféricos o superficiales de dicho conflicto, a fin de concentrar la atención en el plan de rescate del ser humano, primordialmente. ¿Pero acaso hay algún tema más grande en la Biblia que el plan de redención de la humanidad? ¿No es acaso el objetivo del Evangelio mostrarle al ser humano cómo puede ser salvo?
Pues la verdad es que sí hay un tema aún más importante y profundo que este en la Biblia, y es precisamente el gran conflicto. Si siendo adventista, esto te genera algún grado de sorpresa, entonces eres la comprobación empírica de que el gran conflicto puede no estudiarse muy bien aún dentro del mismo adventismo, a pesar de la luz que poseemos, pues a menudo corremos el riesgo de no considerar muchas de las nociones básicas que están implicadas en su estudio. De partida fue Dios mismo quien quiso que nuestro pueblo tuviera una comprensión especial acerca de este tema. Seguramente conocerás el libro del Espíritu de Profecía que lleva este mismo nombre, El Gran Conflicto. La visión más importante que la hermana White tuvo sobre el asunto del Gran Conflicto ocurrió el domingo 14 de marzo de 1858 en Lovett's Grove, Ohio, mientras asistía a un funeral dirigido por su esposo James White. La visión duró cerca de 2 horas y tuvo decenas de testigos. En ella se le dio la expresa orden de poner por escrito todo lo que había visto, y se le dijo que tendría que luchar contra los poderes de las tinieblas, porque Satanás haría grandes esfuerzos para obstaculizarle, pero que los ángeles de Dios no le abandonarían, y que debía poner su confianza en Dios. Efectivamente, poco tiempo después de esta visión, durante esa misma semana, en su regreso a Battle Creek, pasaron a Jackson para tener un breve descanso en la casa de la familia Palmer. Mientras se encontraba allí, la hermana White experimentó una especie de isquemia o derrame con parálisis. Su lengua parecía entumecida, y una extraña sensación como de muerte atravesó su cabeza. El evento la dejó sin fuerzas en sus manos, incapaz de escribir durante varias semanas. Solo a través de la oración pudo ir poco a poco recuperando la normalidad. 3 meses más tarde, ella tuvo una visión que le mostró lo que realmente había sucedido en la casa de la familia Palmer. Satanás había tratado de quitarle la vida, y los ángeles del Señor habían venido en su rescate. Así de importante es este mensaje, tanto que el enemigo mismo intentó impedir que fuese escrito, procurando acabar con la vida de nuestra profetisa. A pesar de todas estas circunstancias, la hermana White se dio a la tarea de avanzar como fuera, haciendo un gran esfuerzo personal. Y a mediados de agosto del mismo año, el libro pudo ser completado y publicado bajo el nombre de La gran controversia entre Cristo y sus ángeles y Satanás y sus ángeles. Esto nos debe hacer reflexionar. Si el enemigo estuvo tan preocupado por evitar que este libro fuera escrito y publicado, ¿estará acaso menos preocupado porque tú lo puedas leer, estudiar y compartir? Puedes dar por hecho que el enemigo hará todo lo posible para alejarlo de ti. Él odia su contenido, porque ahí sus estrategias, planes y engaños son plenamente descubiertos. Describe con lujo de detalles la manera en que ha obrado a través de la historia en contra del gobierno divino y de su ley, y el modo en que Dios le ha hecho frente a fin de restaurar su honor. Es por esta razón que aún entre nosotros puede haber gran desconocimiento acerca de su importancia. Como adventista, seguramente habrás escuchado muchas veces decir que lo único que distingue nuestra iglesia de otras denominaciones es la doctrina del juicio investigador. Pero te puedo asegurar con bastante certeza que ello no es tan así. Aunque en apariencia podemos compartir muchas de nuestras enseñanzas con otras denominaciones cristianas, en realidad nos distinguimos dentro del mundo cristiano, precisamente debido a la comprensión especial que recibimos del espíritu de profecía acerca del gran conflicto. De manera que aún las enseñanzas bíblicas más básicas se ven profundamente ampliadas a la luz de este gran tema. La hermana Ellen White denominó a estas enseñanzas distintivas bajo el título de hitos o pilares de la fe. Y lo interesante es que todos estos pilares solo pueden entenderse si entendemos primero el tema del gran conflicto. Por esta razón, los teólogos de nuestra iglesia le denominan uno de los principales, sino el principal, principio macro-hermenéutico de la teología adventista. Esto, debido a que su estudio abre el entendimiento y condiciona la interpretación de prácticamente todo otro tema o concepto bíblico. Desde el Génesis al Apocalipsis, desde la creación y caída del hombre hasta la primera y segunda venida de Cristo, todo puede entenderse apropiadamente solo a la luz del gran conflicto.
Ahora veamos rápidamente cuáles son las nociones teológicas fundamentales que se desprenden del estudio del gran conflicto. La primera es que todo gira en torno a la ley de Dios, que es el fundamento del gobierno divino, el trasunto de su carácter y la revelación de su voluntad. Mientras la mayor parte de la cristiandad comete el error de desestimar la ley de Dios, desvinculándola del Evangelio, como si se tratara de meras instrucciones restrictivas y reguladoras de la conducta, que fueron dadas exclusivamente al pueblo judío, la Biblia en realidad presenta el Decálogo como una normativa plenamente eterna y vigente, y como el estándar moral de Dios para todo creyente en toda época y lugar. Y esto es así porque la ley no hace más que reflejar la naturaleza y carácter de un Dios que no cambia. Si Dios es eterno, su ley ha de ser eterna. Y si su carácter es amor, entonces el gran principio que caracterizará su ley será igualmente el amor. Respecto a esto mismo, en cierta ocasión, Cristo fue interrogado por un intérprete de la ley, que le preguntó, ¿cuál era el mandamiento más grande? Podemos leer este incidente en Mateo 22, versículos 35 al 40. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Cristo respondió sabiamente, citando las Sagradas Escrituras. El primer gran mandamiento aparece mencionado en Deuteronomio 6, verso 5, y el segundo en Levítico 19, versículo 18. Pero muchos cristianos cometen el error de pensar que estos dos mandamientos son diferentes a los ya señalados en las dos tablas de la ley. Sin embargo, no es así. Los 10 mandamientos pueden ser divididos precisamente en estos dos grandes grupos, o dos grandes mandamientos. De hecho, los primeros 4 mandamientos tienen que ver con nuestro amor a Dios, mientras que los 6 restantes hablan del amor al prójimo. Podemos comprobar esto al comparar con lo que dice Pablo en Romanos 13, versículos 8 al 10. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. En este texto se mencionan precisamente aquellos mandamientos del Decálogo que tienen que ver con el amor a nuestro prójimo, y de ellos se dice que pueden resumirse en la frase, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí no hay lugar a dudas. La ley de Dios es una ley basada en el amor, y por eso el cumplimiento de la ley es el amor. De manera que quien ama verdaderamente a Dios y a su prójimo, de acuerdo con la palabra, cumple la ley, pues está en armonía con el carácter y la voluntad de Dios. Por su parte, el apóstol Pablo nos comparte lo siguiente. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Romanos capítulo 7, versículo 12. Creo que sobra la evidencia bíblica para demostrar que Dios es igualmente santo, justo y bueno. Y así como podemos ver, todos y cada uno de los atributos de la ley divina se corresponden con los atributos del carácter de Dios. Y si la ley de Dios refleja su carácter y voluntad, dado que Dios no cambia, su ley tampoco puede cambiar. Esto demuestra que la ley de Dios es tan eterna e inmutable como Dios mismo. Me gustaría precisar la importancia de esto. El mundo cristiano actualmente va en una dirección teológica que rechaza la vigencia e inmutabilidad de la ley divina. Al desconocer la relación entre la ley y el carácter de Dios, la obediencia a la ley es vista como mero legalismo o salvación por obras. La hermana White advirtió que la última generación debería enfrentar de parte del mundo cristiano un gran rechazo a la ley de Dios. Dirigiendo Jesús sus miradas hasta la última generación,
vio al mundo envuelto en un engaño semejante al que causó la destrucción de Jerusalén. El gran pecado de los judíos consistió en que rechazaron a Cristo. El gran pecado del mundo cristiano iba a consistir en que rechazaría la ley de Dios, que es el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra. El conflicto de los siglos. Página 22, párrafo 2. Como señala esta cita, dentro del mundo cristiano se gestaría una corriente anti-ley, también llamada antinominianismo, del griego nomos, que significa ley. Este rechazo a la ley solo puede entenderse a la luz del gran conflicto. Y como veremos más adelante, esta última generación destacará particularmente en este escenario final por presentar una férrea defensa de la vigencia e inmutabilidad de la ley de Dios. Los adventistas creemos que como iglesia hemos sido llamados precisamente a preparar tal defensa. La segunda noción que se deriva del conflicto cósmico entre el bien y el mal es el concepto de pecado. A la luz de este gran conflicto, el pecado inicia precisamente como una transgresión de la ley divina. Por lo tanto, no puede haber otra definición. La Biblia presenta a Satanás como el autor del pecado. Fue el primer ser que pecó en la historia del universo, y su obra ha consistido desde entonces en extender su reinado de maldad, atacando constantemente el carácter de Dios al atacar su ley. Por esa razón es que podemos ver la fijación de Satanás contra la ley de Dios a través de toda la Biblia. Se le puede observar, por ejemplo, en el libro de Daniel, a través de la obra del cuerno pequeño intentando cambiar la ley. En Apocalipsis aparece como un dragón lleno de ira contra los que guardan los mandamientos de Dios e imponiendo su propia marca de obediencia ante el mundo. El contraste entre los que son hijos de Dios y los que no lo son está determinado precisamente por la obediencia a la ley divina. Mientras un grupo destacará por su obediencia, el segundo grupo lo hará por su desobediencia. Y así como la obediencia a ley implica una decisión voluntaria, en el ejercicio de nuestro libre albedrío, el pecado también debe responder a una decisión moral individual. Y esto remarca la importancia de la responsabilidad personal por las decisiones morales, pues seremos juzgados precisamente por dichas decisiones. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22, versículo 12. Para lograr su cometido, Lucifer tuvo que convencer a otros, y aquí llegamos a la tercera noción clave del gran conflicto, la injusta e infundada acusación de Lucifer contra Dios, que Dios es injusto y que su ley no se puede cumplir. Pensemos un momento. Dios satisfacía plenamente las necesidades de todas sus criaturas. No tenían necesidad de nada. No había en el cielo una oficina de reclamos o de quejas. Por eso entendemos que el origen del mal es un misterio que no tiene explicación. De manera que para convencer a los ángeles, Lucifer tuvo necesariamente que acudir al engaño y a una especie de verborrea política del más bajo nivel, haciendo que los ángeles dudaran del amor de Dios por ellos y creando en ellos la sensación de insatisfacción. Les vendió una idea y muchos compraron a ciegas, cual vende humos les debe haber inducido a creer que ellos podrían ser más felices si se gobernaban a sí mismos. Podemos imaginarlo haciendo promesas de un mejor gobierno bajo su dirección. Solo mediante una sucia estrategia de falsas acusaciones y falsas promesas, Lucifer pudo haber logrado convencer a quienes pudo sumar a su rebelión. Llegados a este punto, la siguiente cita del espíritu de profecía resume muy bien lo visto hasta ahora. Desde el principio, el gran conflicto giró en derredor de la ley de Dios. Satanás había procurado probar que Dios era injusto, que su ley era defectuosa y que el bien del universo requería que fuera cambiada. Al atacar la ley, procuró derribar la autoridad de su autor. En el curso del conflicto, habría de demostrarse si los estatutos divinos eran defectuosos y sujetos a cambio, o perfectos e inmutables. Patriarcas y Profetas, página 49, párrafo 2. La acusación misma de Lucifer carecía de fundamento desde su base. Si Dios hubiera sido, efectivamente, un tirano, entonces jamás le habría dado libre albedrío a sus criaturas. El carácter de Dios, reflejado en su ley,
aseguró para siempre la libertad moral para todas las criaturas. Dios no quiere la obediencia forzada de ninguna de ellas. Por eso, apropiadamente, Santiago la denomina la ley de la libertad. Esta libertad de elección moral es la que asegura que seamos seres capaces de elegir. Y fue esta libertad la que permitió que Satanás se rebelara. Más aún, si Dios hubiera sido un gobernante autoritario, habría aplastado la rebelión tan pronto como surgió. Estos hechos debieron haber sido evidentes para los ángeles del cielo. Sin embargo, aunque no había ningún fundamento para dudar de Dios, Satanás logró esparcir la semilla de la desconfianza. La Biblia revela que en algún punto de la historia de este conflicto, los ángeles rebeldes tuvieron que ser expulsados del cielo, y es así como llegaron a la tierra. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 12, versículos 7 al 9. El cuarto concepto crucial del gran conflicto está en que Dios no se queda de brazos cruzados, sino que decide su plan de respuesta a las acusaciones de Satanás, a través de lo que conocemos como la vindicación. La vindicación consiste precisamente en la manera a través de la que Dios decide restaurar su honor, refutando las mentiras de Satanás de que la ley divina no puede ser obedecida. La única manera de hacerlo sería demostrando lo contrario a las acusaciones, es decir, que las criaturas sí pueden cumplir la ley, rindiendo una obediencia voluntaria y genuina a Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, Satanás pensó que este planeta le pertenecería por derecho propio y que podría mantener esclavizada a la raza humana en permanente desobediencia. Con ello habría probado su acusación. Pero el universo había sido testigo de que había acudido a la mentira y a la manipulación para conseguir sus fines. Y es así como Dios decide intervenir tan pronto ocurre la caída, no solo para darle una segunda oportunidad al ser humano, sino para prometer el final del gran conflicto. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3, verso 15. Este texto de Génesis 3:15 es llamado comúnmente el protoevangelio de la Biblia, es decir, una versión resumida del Evangelio, donde se nos describe la promesa del Mesías y la derrota definitiva de la serpiente. Pero en este protoevangelio hay más información de lo que se suele ver. ¿Dios no le dejaría el camino libre al enemigo? Le pondría enemistad desde ese mismo instante, y lo haría asegurando que en el futuro la descendencia humana mantuviera la posibilidad de elegir de qué lado querría estar. Como vemos, la mujer y la serpiente tendrían seguidores. Esto solo es posible asegurando el libre albedrío de la raza humana. Pero la enemistad contra la serpiente tendría una capa aún más profunda, de carácter sobrenatural, a través de la obra del Espíritu Santo en el corazón de los hijos de Dios, que le busquen de todo corazón, reclamando la promesa de ser transformados en nuevas criaturas que no amen el pecado, sino que amen vivir en conformidad con la ley de Dios. La mayor demostración de esta enemistad se encontraría en la vida de Cristo mismo, mediante una vida de completa obediencia hasta su muerte. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Hebreos 2:14. De este modo, Cristo, la simiente prometida, encabezaría una vindicación que se manifestaría a través de los siglos, no solo a través de su propia vida, sino también a través de la vida de todos los que creyeran en Él, siguiendo sus pasos, viviendo como Él vivió, y dependiendo de la misma fuente de la cual Cristo dependió al compartir con nosotros nuestra naturaleza humana. Te invito a orar. Amado Padre Celestial, agradecemos una vez más que nos permitas estudiar estos temas que has encomendado de manera especial para nuestro conocimiento. Sabemos que hay mucho en juego y reconocemos nuestras limitaciones.
A medida que vamos aprendiendo, queremos incorporar estas nociones fundamentales en nuestra propia experiencia. Gracias por darnos la posibilidad de escogerte libremente. Reconocemos que eres el Rey del universo, pero deseamos que seas especialmente el Rey en nuestros corazones. Lo pedimos y agradecemos por los méritos de nuestro amado Salvador, Jesús. Amén. Muchas gracias por participar de nuestro curso, La Última Generación. Iniciativa desarrollada por Baluarte y su Escuela de Entrenamiento Misionero. Es nuestro humilde deseo que la lección de hoy haya sido útil para su vida espiritual y que pueda contribuir significativamente en su preparación, como en la de todos los que anhelamos el pronto regreso de Jesús. Le esperamos en nuestra próxima lección. Hasta pronto.